Rutas con Alma, un viaje al interior de las piedras vivas y tesoros de nuestra Iglesia. Bien, comenzamos un nuevo día más, el programa Rutas con Alma, para profundizar en el turismo religioso, un turismo en alza, y como siempre tenemos un programa cargado de contenidos muy ricos y muy variados, y estamos con Cristina García, nuestra presentadora. ¿Qué tal estás, Cristina? Hola, bien, muy bien. Buenas tardes, ¿todo bien? Esta semana has hecho una peregrinación, ¿no? Una He pequeña hecho una ruta con mini alma. peregrinación. El domingo pasado el sábado pasado fuimos a ver a Masnou, bueno, a la zona de Ocata, la parroquia de donde está la tumba de Joan Rotsdiel. Y fue, la verdad, muy, muy bonito. Es una Futuro experiencia mártir, ¿no? bonita. Muy interesante. Sí, estaba muy bien. Y bueno, pues lo recomiendo, la verdad es que es un sitio donde, bueno, pues para pedirle al santo que nos ayude, ¿no? Así que, Muy bien, pues adelante, vamos a abierto. encomendar también al futuro santo, ¿no? Que nos ayude en este programa. Exacto. Y si te parece, vamos ya a una sección que tiene mucho que ver con la santidad. Se trata del santo de la semana. Santos de la semana. Esta semana hemos celebrado a Santa Isabel de Hungría, una gran santa que también tenía mucha devoción a los pobres. También la Basílica de los Santos Pedro y Pablo, Nuestra Señora de la Divina Providencia. Qué bonito, ¿no? Encomendarse a la Providencia por manos de Nuestra Madre del Cielo. También el sábado tenemos la presentación de María Niña y Nuestra Señora de la Paz. Y el domingo la gran fiesta de Cristo Rey. Una fiesta muy importante que finaliza el año litúrgico antes del Adviento, ¿no? La última fiesta, una fiesta grande. Y en relación a esto, Cristina, tienes una anécdota muy interesante, ¿no? Bueno, sí, se habla sobre la estatua de Cristo Rey. Es de Polonia, que es la más grande del mundo, en honor a Jesucristo Rey del Universo, que con 33 metros de altura, que representan los 33 años de la vida terrenal de nuestro Señor, y 3 metros de base, la estatua de Cristo Rey de Slebocin, en el noroeste de Polonia, es de 3 metros más alta que el Cristo Redentor del Río de Janeiro de Brasil. Unas proporciones realmente descomunales, ¿no? Y también para tener gran devoción a Cristo Rey. Y Polonia es un país muy católico, ¿no? Y realmente allí sí que se tiene mucha devoción. Esperemos que en España también vuelva esa devoción. Yo las veces que he estado en Polonia he observado que cuando vas a la Santa Misa, primero que hay más frecuencias de misas, hay más gente y es impecable el estado en que la gente va a la misa, ¿no? Entonces, atentos, bien vestidos, bien peinados, sin ruido. O sea, muy bien, muy bien. Hay una devoción muy grande, igual que en Colombia también, por lo que me han dicho. También hemos celebrado la fiesta de la presentación de la Virgen, de la Santísima Virgen. Según cuenta la tradición, ¿no? Sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron cuando era pequeñita al templo, ¿no? A presentarla al Señor. Una fiesta muy bonita también, y lástima que esta sección sea muy corta porque ya nos está esperando el invitado de hoy. Hoy, como barcelonesa, estarás contenta también que vamos a hablar de la Merced, ¿no? Hombre. La patrona de Barcelona. Sí, señor. Vamos a ver si tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Rafael Blanco. Don Rafael, ¿está ahí? Hola, buenas tardes, sí, aquí estoy. Bueno, y muy contento, ¿no? Porque vamos a hablar de la Merced, ¿no? Una devoción que se le tiene mucho cariño aquí en Barcelona. Efectivamente, bueno, hablar siempre de la Virgen es bueno, y de una devoción tan especial como la Merced, pues todavía más. Y tú también, que eres arquitecto y tienes que ver tanto con el patrimonio artístico, cultural, pues también como especialista en el tema, ¿no? No solo como simple devoto, sino como una persona que conoce bien el patrimonio, ¿no? Efectivamente, no solo desde la devoción, sino también desde el punto de vista técnico, pues bueno, pues siempre intento velar junto con mis compañeros, pues bueno, por no solo la protección, sino el fomento también del patrimonio sacro. Vamos a pedirle ya que empiece a contarnos un poquito cómo surge la advocación de la Virgen de la Merced. También se ve que empezó con Santa Eulalia, ¿no? Incluso antes de nacer la advocación de la Merced. A ver, explíquenos esto. Sí, efectivamente. Tradicionalmente, bueno, la patrona de Barcelona era Santa Eulalia, ¿no? Efectivamente. Lo que en 1218, el 1 de agosto, San Pedro Nolasco, bueno, pues según cuenta la leyenda, tuvo una aparición de la Virgen que le pedía que fundara una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos, ¿no? Presentó el proyecto al rey Jaime I de Aragón, el rey Jaime el Conquistador. Curiosamente, el propio rey también le confiesa que tuvo esa misma aparición. Incluso San Ramón de Peñafort, que era el confesor por aquel entonces de San Pedro Nolasco.
fue entonces cuando se funda la Orden de la Merced, pero anteriormente ya realizaban esta labor, aunque no de forma organizada, de redención de los cautivos, y tenían una gran devoción y una gran estima por Santa Eulalia, ¿no? De manera que siempre iba a estar muy ligada la propia Santa Eulalia a la Orden de la Merced, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre la Virgen de la Merced? Bueno, la Virgen de la Merced artísticamente es una imagen muy interesante, es una imagen gótica, realizada en 1361, posiblemente por el escultor Pere de Moragas, aunque no hay documentación que lo termine de acreditar, pero es muy, muy, muy probable. Es una imagen de Virgen con un tamaño importante, una Virgen sedente con el niño, ¿no? Es decir, entronizada, se nos presenta regia, en majestad, se nos presenta al Rey de Reyes y a María como reina, ¿no? Al ser la madre del propio rey. Me gustaría destacar que durante muchos siglos, si nosotros vemos fotografías antiguas de la Virgen o litografías, la veremos siempre vestida o sobrevestida. Eso se empezó a hacer a partir del siglo XVI, en el que las vírgenes se trataban como propias reinas, tenían su ajuar, tenían su ropero, tenían sus camareras y se vestían con ricos mantos, con sayas bordadas, con coronas, con joyas, etcétera, ¿no? Ese icono de la Virgen vestida fue el que luego sirvió para que esa devoción a la Merced pues se trasladara absolutamente a todo el mundo, principalmente a Sudamérica también. Y bueno, luego en los años 60 pues bueno, fue despojada de ese ajuar por lo que fuera, pero creo que es interesante tener en cuenta eso también, ¿no? Y como último, algo muy interesante, fijaos si es importante la devoción a la Virgen, que en el año 1888 se coronó canónicamente bajo la aprobación del Papa León XIII, y fijaos si es importante la devoción, que se coronó 17 años antes que la Virgen del Pilar de Zaragoza, por ejemplo, que es también una de las grandes devociones marianas del mundo, o 31 años antes incluso que la Virgen del Rocío, ¿no? Que ahora mismo también es una imagen con muchísima devoción. Claro, Por lo tanto, estamos hablando de una devoción de primer orden y una imagen artísticamente muy interesante. De primer orden, antes que el Pilar, antes que la Virgen del Rocío, desde luego, ¿no? Una devoción, una advocación muy importante aquí en Barcelona y también relacionado con la Orden de la Merced. Ahora le diría, ¿qué destacaría sobre el valor patrimonial de la basílica? La basílica es una de las muestras más significativas del barroco en Barcelona. Tenemos muy poquitas muestras, pero muy interesantes, y la basílica es una de ellas. Se construyó en 10 años, en el 1765 se comenzó y se terminó en el 75. Y, por ejemplo, los que hayáis tenido la oportunidad de ir a Roma y visitar la iglesia del Jesús, la iglesia de los jesuitas, es el modelo que coge la iglesia de la Merced, que es ese modelo de iglesia barroca que va a popularizar el Concilio de Trento, y que tenemos otro ejemplo también en Barcelona, como es la iglesia de la parroquia de Sarriá, que son del mismo arquitecto. Otros elementos como la fachada, muy marcada por la arquitectura de Borromini, o la propia decoración interior, en estilo rococó, pues hacen que la basílica sea un conjunto barroco muy interesante y muy, muy unitario. Bien, ¿y qué lugares destacaría de la basílica? ¿La iglesia fue quemada? La iglesia fue quemada, efectivamente, por desgracia. Sin embargo, bueno, pues se hizo un trabajo de restauración muy interesante y muy acertado, al menos bajo mi juicio, ¿no? Porque mantuvieron todo este estilo barroco y rococó que tenía antaño. El primer lugar que yo destacaría es el propio camarín de la Virgen, evidentemente por la espiritualidad que marca y por la calidez del espacio. A partir de aquí, más que definir o destacar algún punto en concreto, me gustaría alabar un poco el trabajo de la basílica, ya que están trabajando mucho para que cuando la gente vaya a verla no simplemente sea ir, ver y volver a casa, ¿no? Sino que organizan muchas visitas culturales muy interesantes, muy completas, para visitar cualquier punto de la basílica. Incluso se pueden reservar espacios como la Capilla del Santísimo, la del Descendimiento, pues para celebraciones privadas, o incluso visitar la biblioteca para el estudio, la consulta de su archivo, ¿no? Por lo tanto, animar también a la gente a vivir, más que ver, a vivir la basílica. Háblenos un poco ahora de la relación de la orden mercedaria con los presos, ¿no? Esa pastoral de visitar a las personas que están en prisión. Así es, bueno, desde el primer momento, ¿no? Lo que caracteriza a la Orden de la Merced es su labor pastoral con los presos. En el siglo XIII, pues era liberando a cristianos que estaban en manos de sarracenos, y actualmente pues se desarrolla de otras formas, ¿no?
principalmente pues ayudando a la reinserción social de muchos presos, también ayudando a víctimas, ¿no?, de delitos, y sobre todo ya no solo en el aspecto material, sino también espiritual, ¿no?, que es muy importante. Fijaos, es importante que los mercedarios no solo tenían 3 votos, los 3 votos típicos de pobreza, castidad y obediencia, sino que tienen un 4.º voto, que es el estar dispuestos a entregarse ellos mismos como rehenes, si por lo que fuera pues no podían garantizar la libertad de algún preso. ¿Y esto se sigue manteniendo en la actualidad? Efectivamente, sí. Los mercedarios siguen teniendo estos cuatro votos. Evidentemente las circunstancias cambian, ¿no? No estamos ya en el siglo XIII ni estamos en guerra, al menos militar, pero sí que tienen esos 4 votos y evidentemente toda la labor penitenciaria que realizan, no solo en España, sino en todo el mundo, pues sigue siendo con el mismo espíritu que la de su fundador. Bueno, ¿qué nos puede explicar sobre, que la Orden de la Merced celebró su 800 aniversario en el 2018? ¿Nos podría dar un poquito más de información? Porque sí, fue una celebración de carácter mundial, es decir, se celebró absolutamente por todo el mundo, muestra de la importancia de la Orden y sobre todo de su titular, de la Virgen de la Merced. Fijaos que solo en España es patrona de 25 ciudades aproximadamente, en Sudamérica de más de 150, incluso en Delaware, en Estados Unidos, es patrona, ¿no? Por lo tanto, fue una celebración que evidentemente se midió por todo el mundo, ¿no? Por tanto, multitud de procesiones en España, salieron un montón de imágenes de la Merced y se celebraron multitud de misas, ¿no? Destacar la de la Catedral de Barcelona, evidentemente, por ser el epicentro mercedario del mundo. Destacar, aprovecho estos 800 aniversarios para destacar que hace unos años en Barcelona pues se recuperó la procesión de la Virgen de la Merced el 24 de septiembre. Se había perdido a partir de los años 50-60 y quiero aprovechar para animar a la gente a volver a ver a la Virgen a la calle, a acompañarla y a mostrar su devoción. Así es, que así dará más gracias para toda esta situación actual, ¿no? Hace mucha falta también, ¿no? Ahora voy a preguntarle cómo esta advocación de la Virgen se convierte en la patrona de Barcelona y qué día se celebra y también si hay algún milagro. Efectivamente. Principalmente se convierte como patrona a través de un milagro bastante importante. En 1687 la ciudad de Barcelona sufrió una plaga de langostas bastante fuerte, llevaban ya unos cuantos años, y pues el convento de la Merced ardió, ¿no? Luego el pueblo de Barcelona entendió que ello era una señal, y el Consejo de Ciento pues se comprometía a nombrar patrona de la ciudad a la Virgen de la Merced si remitía esa plaga de langostas. Se hicieron procesiones, actos de culto, etcétera. Se pasó esa plaga de langostas y finalmente la Virgen pues pasó a ser copatrona de Barcelona junto con Santa Eulalia. Muy bien, y ahora que hemos acabado un poquito las preguntas, vamos a seguir en tertulia, si te parece bien. Sí. Rafael, te quería hacer una pregunta personal, ¿no? ¿Cómo es tu devoción a la Virgen de la Merced? No sé si has tenido esos momentos difíciles donde has ido a pedirle algo a la Virgen, o si pasas por ahí cerca, pues si te acercas a hacer una visita a la Virgen. Mira, yo cuando estaba viviendo en Barcelona, las visitas a la Virgen de la Merced eran bastante normales, la verdad. Una imagen que para mí, pues bueno, me parece muy devota. Pero además soy de Menorca y allí la Virgen de la Merced también tiene su presencia. Allí la patrona nuestra, que es la Virgen de Montetoro, su santuario fue fundado por los padres mercedarios en el siglo XIII, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos presente a la Virgen de la Merced. Incluso tenemos una Virgen de la Merced en nuestra parroquia, ¿no? Por lo tanto, yo personalmente la tengo muy presente, esté en Barcelona, esté en Menorca o incluso ahora estoy en Sevilla y aquí también hay un montón de Virgenes de la Merced. Así que es una devoción muy particular. Le quería preguntar, pero esto ya un poquito como una cuestión personal, ¿no? Allí arriba en la iglesia hay una estatua, si no me equivoco, es de la Virgen del Carmen, que es una estatua muy grande, muy bonita, pero está muy dejada. ¿Esto habría alguna manera de que se hiciera algún tipo de reparación o algún tipo de mantenimiento? ¿La de la cúpula? Sí, creo que sí. Mira, la imagen de la cúpula es una Virgen de la Merced. Es de la Merced, ¿verdad? Que tiene escapulario y tal. Sí. La iconografía de la Virgen de la Merced hay muchos tipos. Las hay sentadas, las hay de pie, con el niño, sin el niño, con el manto abierto. Sí.
Es una Virgen de la Merced. Sí. La original, según se cuenta, fue derribada y fundida por parte de anarquistas. Y la actual se hizo en los años 40-50, si no recuerdo mal. A partir de aquí, ahora mismo desconozco el estado de conservación. Posiblemente simplemente sea suciedad superficial, fruto de gaviotas, etcétera, ¿no? Claro. Mientras no haya problemas estructurales, bueno, no vamos mal, ¿no? Pero evidentemente una limpieza de vez en cuando, ahí estoy de acuerdo contigo. Hombre, la verdad es que luciría mucho más. La Virgen se lo merece, yo creo. Pero bueno, a ver, pediremos. De todas formas, me consta que la Basílica está trabajando bastante bien en la conservación de su patrimonio y no creo que tarden demasiado en hacerse cargo de ella. Estupendo. Yo quería preguntarte también, Rafael, sobre los santos que se sepa que han pasado por la Basílica, ¿no? ¿Cuáles nos podrías citar? Bueno, por ejemplo, un santo que le tengo muchísima devoción, San José María Escrivá de Balaguer. Yendo hacia la capilla de la Virgen hay un bajo relieve, del fundador de la obra y, bueno, sí, es el que más presente tengo, ¿no? Luego también muchos personajes importantes, Mossèn Cinto Verdaguer, por ejemplo, que fue el que compuso los gochus, ¿no? El himno a la Virgen de la Merced. La lista podría ser interminable, ¿no? Pero yo personalmente me quedo con estos dos, con Jacint Verdaguer y San José María Escrivá de Balaguer. ¿Usted cree que la Merced es una parroquia que visitan, bueno, una iglesia que visitan mucho los turistas o queda un poquito como apartada, como la gente se centra más en la Sagrada Familia, la catedral, y la Merced como queda como en segunda fila, ¿no? Sí, está en un enclave un poco complicado. La gente del barrio también, muchas se está yendo del centro, por desgracia, ¿no? Eso también a lo mejor desde los organismos públicos se tendría que fomentar que recuperáramos pues la gente de Barcelona en el centro de la ciudad, ¿no? Al final es lo más importante. Pero sí, puede ser una desconocida. En Barcelona pues hay la Sagrada Familia, la Catedral, que son los top, ¿no? Por los propios tour operadores y demás, y posiblemente sí que la Basílica de la Merced esté en un segundo plano a día de hoy. Sin embargo, yo creo que lo importante al final es seguir fomentando la devoción a la Virgen y que más que un destino turístico pueda ser un destino devocional, de nuevo. Creo que es más interesante. Una última, bueno, por mi parte una última pregunta, es un poco superficial también. A ver, si no me equivoco, en la misma iglesia, en la misma edificio, en la parte lateral, cuando uno va por la calle Ampla, hay una especie de entrada, una capilla, y a la parte de arriba hay como un San Miguel con una espada alzada, y abajo hay un demonio y hay otra imagen más que alguien le ha cortado la cabeza. No sé si eso es de la imagen en sí o que ha habido alguien que la ha fastidiado, la ha estropeado, ¿no? Si no me equivoco, creo que o al revés, o era un ángel que han cortado la cabeza o uno de los demonios. ¿Esto es así a propósito? Creo debe ser una portada. Hay una portada lateral que es de estilo gótico. Sí, que es una entrada de una pequeña capilla. Sí. Esa es de otra iglesia. Está en otra iglesia, la trasladaron a esa fachada. Ahora mismo de la cabeza no lo recuerdo. Posiblemente, a lo mejor, si es San Miguel, y es el demonio que está sin cabeza, me parece, ¿verdad? Creo que sí. Supongo que interpreta que el San Miguel le ha cortado la cabeza al demonio, al pecado, ¿no? Efectivamente. Esto, ¿no? Claro. Es raro porque iconográficamente casi siempre aparece con la cabeza el demonio. Dentro de la basílica hay una imagen de San Miguel, por ejemplo, muy difundida, que el demonio tiene la cabeza. A lo mejor sea un problema de la escultura. A lo mejor puede ser una escultura que va pensada para ir en otro sitio y el punto de vista a lo mejor nos la esconde. Ahora mismo no lo tengo presente. Vale, bueno, la idea sería esta. Creo que debería tener cabeza. Eliminar el pecado, ¿no? Eliminar el mal, ¿no? Que es lo que representa realmente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La victoria de las milicias angelicales ante... Era una pregunta difícil, ¿no? Porque está en los aledaños de la propia basílica, pero bueno, en cualquier caso es una curiosidad para que la vea la gente que pase por... Pero sobre todo invitamos a los barceloneses para que vayan allí, no solo a ver la imagen, sino a rezar, ¿no? A pedirle a la patrona de Barcelona, pues muchas gracias, ¿no? Que falta nos hacen. Sí. Efectivamente, y más a día de hoy. Mirad, no hace tanto la Virgen de la Merced se la calle en rogativas por sequías, por enfermedades, por la gripe española, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahora es un buen momento también, a raíz del COVID, de recuperar esta piedad y esta devoción en procesiones de rogativas y utilizar las imágenes de siempre, como la Merced y tantas otras que bueno, pues que siempre han estado allí y siempre han estado ayudando.
no es menos ahora que Claro. hace 100 años. Yo creo que la Virgen estará muy encantada de ayudarnos, ¿no? Pero hay que pedirlo, eso está claro, ¿no? Hay que pedirlo, Hay que efectivamente. pedirlo. No se pide, pedid y se os dará, ¿no? Eso está claro. Exactamente. Si no se pide... No sé, Rafael, si quiere decir alguna idea que haya quedado en el tintero para finalizar sobre la Virgen de la Merced, sobre la Basílica, algo que sea imprescindible para los oyentes, para los que pasen por Barcelona. Bueno, a mí personalmente, y es una preocupación personal que tengo, es contribuir, ayudar a la parroquia a seguir desarrollando su labor pastoral, litúrgica, etcétera. Está en muy buen estado, es una iglesia muy accesible, pero por las diferentes circunstancias sociales, históricas, etcétera, necesita de la ayuda de todos los barceloneses para que vuelva a ser un centro espiritual como ha sido siempre. Me quedo con eso. Pues ahí queda esa inquietud. Le agradecemos mucho a Rafael Blanco, que ya ha estado aquí, y le invitaremos a seguir profundizando en las iglesias de Barcelona. Estoy pensando en la iglesia del Pi, en otras iglesias preciosas, ¿no? Que hay un gran patrimonio artístico en esta ciudad, desde donde se emite el programa. Efectivamente, la lista es interminable. Y vamos a pedir también a los técnicos que le dejen en escucha, porque vamos a poner un teatrillo sobre la Virgen de la Merced, un poquito sobre la espiritualidad mercedaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Espiritualidad mercedaria. La Basílica de la Merced de Barcelona guarda el tesoro más hermoso de la espiritualidad mercedaria. Imagina que entras en el recinto sagrado y en lo alto, en el centro, enmarcada en resplandores, la imagen de María. Sobre el frontis de la puerta en la fachada exterior, una frase latina tomada del libro del Apocalipsis nos pone sobre aviso. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y coronada de 12 estrellas. Y es que la Orden de la Merced tiene arraigada profundamente la devoción de María como una señal de su espiritualidad. María, la Madre de Dios, Madre de Jesucristo, es la Madre del Redentor, la que ha engendrado a nuestro Salvador. El título con que se conoce es Merced, que significa don, regalo, pago y rescate, y que hace referencia al carisma y trabajo apostólico de los mercedarios a lo largo de 8 siglos, que es la redención de cautivos prisioneros por su fe. El carisma de redención se llamaba en la Edad Media obra de merced, y por la labor realizada a los mercedarios y a la advocación de María se le tituló de la Merced. María de la Merced es madre de los cautivos, de todos los prisioneros y encarcelados que se dirigen a ella con la esperanza de la libertad. ¿De dónde brota el aspecto mariano de la espiritualidad mercedaria? Del Evangelio de Juan 19, 25, 27. Jesús mismo pone en manos del discípulo amado a María, a la que le da el título de madre. María se convierte en la madre de la humanidad y de la familia de los discípulos de Jesús. Se une en la cruz de Jesús su redención y la maternidad universal de María, siendo importante la figura de María en la espiritualidad mercedaria. Como clave de bóveda se encuentra la identificación con Jesucristo Redentor. La vida mercedaria tiene como centro a Cristo, que se identifica con los pequeños del Evangelio, los cautivos. Se construye un paralelismo entre la redención obrada por Jesucristo por medio de la entrega de su propia vida, ha redimido a la humanidad cautiva del poder del pecado, con la liberación de las cadenas de la opresión y de la cautividad, que también es necesario romper para devolver la libertad. Y siguiendo la clave de identificación, debe hacerse incluso con la ofrenda de la propia vida.
El mercedario trata de vivir su vida haciéndose reflejo de Cristo en su misterio redentor. ¿De dónde brota el aspecto de identificación con Cristo de la espiritualidad mercedaria? Del Evangelio de Mateo 25, 31, 46. En ese juicio universal, Jesucristo se ha identificado con los más pequeños, hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y encarcelados. Lo que hicisteis con uno de ellos, conmigo lo hicisteis. Cuando los primeros mercedarios expresaron en el proemio de las constituciones de la Orden de la Merced en 1272, modificaron el texto para expresar justamente cómo había que vivir esta identificación con Cristo Redentor. Estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo, y vinisteis a verme. Porque entregaban su vida por los cautivos y los pobres enfermos en sus casas, hospitales de Santa Eulalia, sobre el que se levanta la actual Basílica de la Merced de Barcelona. Lo que hemos compartido con ustedes fue escrito por el padre Manuel Anglés, de la Orden de la Merced. Pues muchas gracias, Alfredo, desde Argentina. Che, lo bordaste, literalmente, ¿no? Y también gracias al padre que ha escrito esta reflexión. Y antes de pasar a la Enciclopedia Católica, vamos a saludar a Eugenia Ciudad, que ha preparado con tanto esmero este programa. La íbamos a saludar al principio, pero como teníamos al santo de la semana, se nos ha ido el santo al cielo realmente y se ha evaporado Eugenia, saludos. la idea de Eugenia, pero ha estado muy presente en este espacio. Luego nos hemos estado lamentando de que no la hayamos saludado y hemos estado, pero está escuchando y a ver si pronto se puede incorporar ya al estudio. Ha estado trabajando mucho esta semana, ha dejado un programa precioso. Precioso. Y bueno, pues un saludo a Eugenia y vamos a seguir ya con la siguiente sección, la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica. Seguimos profundizando en las vestiduras del sacerdote, en la Santa Misa. Hemos hablado del alba, de la casulla, la estola y hoy toca el cíngulo. ¿Qué es eso del cíngulo, Cristina? Pues mira, bien, es el signo de la castidad, en la cual debe lucir en el sacerdote. Los cíngulos son ornamentos litúrgicos empleados fundamentalmente por sacerdotes, que son los cíngulos sacerdotales, durante las celebraciones litúrgicas, y por los nazarenos, que son los cíngulos de Nazareno en las procesiones de Semana Santa, ¿vale? Para que el alba se adapte convenientemente al cuerpo del que la lleva, el clérigo se ciñe sobre ella un grueso cordón. El cíngulo puede ser blanco, dorado o del color litúrgico del día. Y ordinariamente va rematado por una borla. Muy bien, y da tiempo para leer una frase muy bonita que tiene que ver con esto. Dice: «Cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza, y apaga en mis carnes el fuego de la concupiscencia, para que more siempre en mí la virtud de la continencia y castidad». Es una frase muy bonita, ¿no? Ciertamente. Sí. Bien, pues vamos ahora, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, ya en el aeropuerto de Palma de Mallorca, está por ahí cerquita, Andrés García Carro. ¿Qué tal estás, Andrés? Hola, buenas tardes. El poema de la semana. Ahora sí, estamos con Andrés García Carro, se ha metido la carátula ahí, ha pasado a veces como los vuelos, ¿no? Ha entrado un poquito antes, pero bueno, en cualquier caso, un saludo muy cordial a Andrés García Carro, ¿qué tal estás? Sí, no, te decía que hola, buenas tardes, que estoy más que cerca del aeropuerto, que también al lado de la playa, del Arenal. Bueno. Pero bueno, es lo mismo, en Mallorca en todo caso. En Palma de Mallorca y bueno, seguimos con el mes de noviembre, este mes que celebrábamos la fiesta de los fieles difuntos, también la fiesta de todos los santos y es un mes donde la Iglesia nos invita, ¿no?, a meditar sobre la muerte, ¿no? Y tú en relación a esto tienes un poema hoy. Sí, para ponerle el colofón a los poemas sobre o en torno al tema de la muerte que leí estos días, el de hoy es un soneto que se titula precisamente así, La muerte. Pues si te parece, Andrés, empezamos, te pedimos que lo leas y luego lo comentamos. Pues procedo
procedo a la lectura. La muerte. No temas a la muerte si has vivido como Cristo a vivir nos enseñó. Ten por cierto que aquel que le ha seguido tendrá el premio que Él nos prometió. No temas a la muerte si has caído y tu amor a Jesús te levantó. A todo corazón arrepentido, sabemos que al final lo perdonó. Mas si estás alejado del camino que el mandato divino nos marcó, provóquete la muerte escalofríos, pues no puede sino darnos terror, tan solo imaginarnos el destino del réprobo que réprobo murió. Bueno, pues un poema también que hiela la sangre, ¿no? Porque llegará un momento que será la hora de la verdad, donde tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Y en primer lugar te quería preguntar, Andrés, ¿cómo te inspiraste para escribir este poema, ¿no? Que fue un momento que dijiste, pues tengo que hacerlo. ¿Cómo fueron las circunstancias para la inspiración? Pues no lo recuerdo exactamente porque este es de hace unos meses, pero el tema de la muerte está muy presente en mi pensamiento, porque pensar en la muerte es pensar en la vida que llevamos aquí. Entonces me inspiré pues en mis propios pensamientos sobre el tema. ¿No cree usted también que a veces uno tiene el miedo por el desconocimiento de lo que nos viene después de la muerte, ¿no? De eso es, realmente nosotros creemos en Dios, hemos de creer que si te has portado bien vas al cielo, si has sido mediocre y vas al purgatorio, pues bueno, te vas después de purgar te vas al cielo, y si has sido realmente contra Dios, realmente malo, vas al infierno, ¿no? Entonces uno se pregunta, tenemos miedo a la vida aquí y miedo a perderla, pero también la muerte es eso, ¿no? El miedo, que es la inseguridad, ¿no? Entonces ahí entra la fe. ¿Qué opina de esto más o menos? Pues eso mismo le iba a decir, que donde hay una fe férrea y fuerte, no hay ese desconocimiento del que hablan. Hay una creencia plena en lo que digo en este poema, que no hay por qué temer a la muerte si has vivido como Cristo a vivir nos enseñó. Al revés, si tuviésemos una fe realmente fuerte, no solo no tendríamos miedo a la muerte, sino que la buscaríamos, bueno, la desearíamos o la esperaríamos. No buscarla tampoco, porque tampoco somos suicidas, ni imprudentes, pero la estaríamos esperando con tranquilidad e incluso con deseo, ¿no? Si estuviésemos con la fe de vida y en gracia de Dios, claro. Exactamente. Sí, Andrés, yo quería meditar otra cosa en relación a tu precioso poema sobre la muerte y en relación a este programa, ¿no? Rutas con alma, ¿no? La gente puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver un poema de la muerte con rutas con alma? Y ciertamente cuando visitamos un monasterio, cuando visitamos un cementerio, realmente ahí está, ¿no? La muerte, por ejemplo, pensemos que muchas órdenes religiosas, los cartujos, antiguamente cavaban su propia tumba, ¿no? O tienen el cementerio comunitario, lo tienen ahí mismo, ¿no? O sea que la muerte también está muy presente en la vida del religioso. Bueno, la vida es una ruta con alma, el alma de cada uno de nosotros, que acaba en la muerte. Así que hablar de rutas con alma es hablar de la ruta hasta el final, que es la muerte. Así que yo creo que está muy relacionado, sí. Y aparte no olvidemos que he tratado este tema porque estamos en noviembre, ya avisé que era un mes que invita a la reflexión sobre este tema y he obedecido a mi propio dicho, ¿no? Tú avisaste, Andrés, pero curiosamente la muerte sí que no avisa, ¿no? Y por eso hay que estar prevenido y preparado. Bueno, claro, lo que acabo de decir en mi poema, hay que estar en todo momento en el buen camino. También había que, o sea, que a veces, a mí siempre me choca esa frase que dice, ¿no? En eterno descanso, ¿no? Cuando uno ha trabajado mucho en la vida, ha seguido los mandatos de Dios, ha seguido los mandamientos, se cansa, se santifica en el trabajo diario, ¿no? Entonces toca el descanso eterno, ¿no? El estar con Dios, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Lo opina como yo? Bueno, sí, pero aquí recuerdo la frase de San Agustín que dice que nos hiciste, Señor, para estar contigo, la cito de memoria más o menos, y nuestra alma no descansará hasta que estemos contigo. Ese es el descanso eterno del que hablamos. No es que sea un descanso de tumbarse a la barcola, es un descanso exaltado
lleno de gozo. Bueno, de dejar de buscar las cosas materiales para estar con Dios, ¿no? Para estar ahí en la plenitud de la felicidad de estar con Dios, ¿no? Sí, claro, es un olvidarse ya de los problemas terrenales que nos tienen un poco angustiados a veces, o atribulados, o estresados, por usar una palabra más contemporánea. También quería yo hablar de la muerte en relación a tu evolución como poeta, ¿no? Empezaste con primeras poesías, primeros relatos, pero a raíz de tu conversión siempre digo que tu poesía, ¿no? Tanto tu poesía como tus relatos pues van ganando en profundidad, ¿no? De lo que de verdad importa, ¿no? ¿Cómo vas como insertando esto, ¿no? En tu faceta de poeta, ¿no? Primero eras un poeta pues que cantabas un poquito a las cosas del mundo, pero cada vez tienes menos puesto el corazón en la tierra y más en las cosas de Dios, ¿no? Aunque también hay que estar con los pies en el suelo. Pues lo he ido insertando, como dices tú, con toda naturalidad. Al ser lo que me interesa, pues en mis poemas reflejo mis intereses personales, espirituales, en este caso. Entonces no he tenido que programarlo ni que hacer ningún esfuerzo para escribir sobre estos temas. Al revés, a veces no diré que me esfuerzo, pero por variar un poco quiero escribir sobre unos temas así no tan trascendentales, digamos, y realmente es un tema que cada vez me interesa menos. No sé, Andrés, si tienes algún deseo para los oyentes en este mes de noviembre, para los oyentes de Rutas con Alma, ¿no? Que te escuchen, que les ha gustado tu poesía, pues algún consejo que les darías. Bueno, el consejo va implícito en el soneto y el deseo también, el deseo de que les haya gustado y les haya sido edificante, ¿no? Lo pueden volver a escuchar, para eso están las grabaciones, detenidamente. Yo creo que lo que digo en él, que se atiene completamente, como no puede ser de otra manera, a la doctrina católica, pues puede ser edificante, o un recordatorio en todo caso. No sé, Andrés, si nos puedes dar alguna pista, adelantar algo, cuáles van a ser tus próximos poemas, o es una cosa que vas preparando conforme te viene la inspiración. No, para la próxima semana ya dejo el tema de la muerte. Noviembre se acaba la próxima semana. Bueno, se acaba la otra, pero el lunes creo que es el día 30. Precisamente el día 30 es San Andrés. Como ese día no hay programa, que cae el lunes, el viernes anterior voy a leer otro soneto dedicado a San Andrés, a mi santo apóstol. Bueno, pues un poema a San Andrés que lo leerá el futuro San Andrés, ¿no? Esperemos, ¿no? Porque estamos llamados a ser santos y a veces nos lo tomamos a broma porque santo, pero es que a eso estamos llamados. Estamos no solo llamados, sino que no sé qué santo precisamente leí el otro día que decía que es una obligación. Santificarse es una obligación, no es una opción, entre otras, a elegir. Es una obligación, y no solo de los católicos, sino de cualquier ser humano. Pues muchas gracias, Andrés, por tu poesía, por tus reflexiones y por el cariño con que lo haces y compartes con nosotros y con todos los oyentes. Y esta vez vamos alternando los monasterios riojanos con el Camino de Santiago. Hoy toca Santiago de Compostela. Vamos a conectar también con Javier Nogués a ver qué ruta nos ha preparado hoy. Te agradecemos mucho, Andrés, y quedamos unidos en oración. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Te lo agradezco yo a ti, a vosotros, vuestra invitación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo fuerte a todos. Sí. Gracias, Andrés, y vamos a pedirle ya a Nasqui que prepare este audio sobre el Camino de Santiago, sobre la ruta del norte. Un nuevo capítulo nos adentra en este interesante tema del Camino de Santiago. Hay dos metas finales principales para el Camino de Santiago. La primera y la más obvia siendo Santiago de Compostela y la segunda siendo Finisterre, junto a la costa oeste de España. Muchos eligen terminar su increíble viaje tocando la piedra de la entrada de la Catedral de Santiago, mientras que otros prefieren terminar su peregrinación siguiendo todo el camino hasta la costa en Finisterre o el borde del mundo, tal y como creían los paganos. Recordemos cómo
los peregrinos que venían de Europa llegaban hasta Galicia y se enfrentaban al Océano Atlántico creyendo que aquello era el final del mundo. De ahí el nombre de Fin de la Tierra, Finisterre. Todo depende de las preferencias de cada uno tenga y de cuánto tiempo se disponga. Disponiendo de tiempo, la costa gallega es realmente espectacular. Tanto la zona de Rías Altas como de Rías Bajas merecen la pena también una visita. Por eso, al escuchante, a todas las personas que nos siguen en este su programa, le recomendamos, a ser posible, que dispongan de algunos días posteriores a su visita a Santiago para recorrer esos pueblos preciosos de la región gallega. También vale la pena mencionar que no todo el mundo tiene el tiempo y los recursos para recorrer los 700 kilómetros del Camino de Santiago. Muchos sencillamente eligen caminar un tramo del mismo. Y hablemos del peregrino, y hablemos de la peregrinación. La palabra peregrino deriva del latín peregrinus y describe un viajero que por devoción o por voto realiza un recorrido por regiones desconocidas con el fin de visitar un santuario o algún lugar considerado sagrado. En el caso del Camino de Santiago, un peregrino es aquel viajero que se dirige a la Catedral de Santiago de Compostela a visitar la tumba del apóstol, siendo este un concepto estrechamente relacionado con la religión católica y con sus creencias. Recordemos esos grandes lugares de peregrinación en el mundo fundamentalmente medieval: Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Líbana, donde está el trozo más grande de la cruz de Cristo, y que veremos y observaremos cuando hagamos una de las variantes del Camino del Norte. Un creyente puede emprender una peregrinación en cumplimiento de un voto, o por la expiación de pecados, o como gesto de agradecimiento para acontecimientos positivos, como medio de intercesión, o también por cuestiones bélicas y políticas, como en su caso fueron las cruzadas que iban para defender Jerusalén. Antes de la era de la exploración en Europa, la peregrinación era un impulso primario para los viajes, especialmente entre los no elitistas, y desempeñaba un papel importante en las economías locales y en la transmisión de la cultura. La peregrinación es una práctica de devoción que consiste en un viaje prolongado, a menudo realizado a pie o a caballo, hacia un destino específico de importancia. De ahí que sea tan importante el Camino de Santiago, un camino de peregrino, un camino hacia la peregrinación. Es una experiencia intrínsecamente transitoria, que aleja al participante de su entorno habitual e incluso de su identidad. Los medios o motivaciones para emprender un peregrinaje pueden variar, pero el acto, independientemente de cómo se realice, combina lo físico y lo espiritual en una experiencia unificada. Algunos dicen que ha sido un acontecimiento importante en sus vidas, mientras que otros sienten que es un catalizador que conduce a decisiones que les cambiarán la vida después. La gente suele decir que se siente personalmente involucrada en la peregrinación. La variedad de encuentros espirituales, charlas, reflexiones, oración incluso, compañerismo, arte, naturaleza o
La simple comunicación ayudan a crear la espiritualidad de la peregrinación. Los orígenes de la peregrinación son muy difíciles de determinar, pero la visita voluntaria a sitios importantes es una práctica que precede incluso a la antigüedad. Las peregrinaciones han sido durante mucho tiempo una característica común de muchas religiones del mundo, incluyendo el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, etc. Prácticamente todas las religiones tenían un lugar a donde ir, un lugar donde peregrinar. Por eso, el Camino de Santiago ha sido una ruta de peregrinación desde hace más de 1000 años, e incluso hay una evidencia de que ya existió una ruta en tiempos, estamos hablando visigóticos en España, ¿no? Siglo VII, siglo VIII. Se cree que esta antigua ruta seguía la Vía Láctea hasta lo que la gente creía en aquel momento que era el fin de la Tierra. Santiago de Compostela se llama así por Santiago el Mayor, uno de los discípulos de Jesucristo. Después de su martirio en Palestina, sus restos mortales fueron supuestamente colocados en una barca de piedra por 2 de sus seguidores. Según cuenta la leyenda, la barca navegó hasta la provincia de Galicia, en el noroeste de España, en 7 días, guiada por ángeles. Allí, el cuerpo fue enterrado al pie del monte Libredón. La tumba apostólica quedó olvidada hasta aproximadamente el año 842, cuando fue redescubierta por el ermitaño Pelayo. Tras el hallazgo, su tumba se convirtió en un lugar importante para el cristianismo, debido en parte a la creencia de que Santiago intervino personalmente en la historia de España. Durante una batalla entre moros y cristianos en el castillo de Clavijo, en La Rioja, el apóstol aparece a caballo y participa en la lucha, lógicamente derrotando a los moros. De aquí proviene el apodo de Santiago Matamoros, asesino de moros. Con el deseo de acercarse al poderoso santo, sus adoradores empezaron a peregrinar a la ciudad de Santiago, creyendo que cuantos más peregrinos hacían el viaje, más poderoso se convertiría y a más gente. Es una pena que se nos ha perdido el Camino de Santiago, estaba apasionante. A partir de ahora vamos a dar esta sesión en capítulos más cortitos para que dé tiempo, ¿no? Porque es una pena, es un desperdicio cortar estos audios tan maravillosos al final, ¿no? Porque el programa ya está finalizando. Y bueno, Cristina, ¿qué te ha parecido el espacio? Muy interesante, sobre todo hablar sobre la Merced, que es una iglesia que pasamos con tanta frecuencia por delante y ni siquiera la conocemos a fondo, ¿no? Este programa ha ayudado a ello, ¿no? También muy bonito lo de los santos de Cristo Sí. Rey, bonito recordar el cíngulo. Por supuesto, el poema de la semana, que siempre nos da que pensar, ¿no? Y da mucha sustancia a este programa. Muy acorde con el mes de noviembre, ¿no? Que es así tan... Y un poquito esa ruta con alma del Camino de Santiago, ¿no? Que es una de las peregrinaciones por antonomasia. Sí. Pues ya poco más. Les agradecemos que estén ahí escuchando. Les esperamos, Dios mediante, el próximo programa y damos un saludo a Eugenia, a ver si el próximo es posible que esté ya con nosotros. Ahora, Eugenia, te recordamos. Bien, y vamos a pedirle ya a Nascui que ponga la canción de la Orden Mercedaria. Redentora de cautivos, con alas de libertad en el alma de tus hijos, visión de santos y reyes, con tu escudo escapulario, con tu cetro y tu corona, y la nieve de tu manto, con tus manos maternales para
contra todos los tiranos. Oh Virgen de las Mercedes, Redentora de cautivos. La música que t'envolta. RKB 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies amb la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la